Muy buenas tardes, 12 del mediodía, 4 minutos. Nuestro numeral de hoy, más impuestos para. Numeral más impuestos para. En plural, ¿no, Andrea? Más impuestos para. Porque queremos hoy sondear la opinión de los oyentes de Sigue la W sobre ese temita de los impuestos, más aún luego de la propuesta que este fin de semana lanzó el candidato a la presidencia Gustavo Petro, que de todas formas aquí en el debate que tuvimos con Roy Barrera, recuerdo yo que ya había matizado el tema de que iban a ser unos pocos colombianos a quienes él plantearía subirle los impuestos, pero ya él estableció una cifra, dijo 4.000 colombianos, los más ricos, serán quienes tendrán que pagar impuestos, más impuestos, no impuestos, sino más impuestos en un eventual gobierno suyo. Y bueno, durante el fin de semana, discusiones y polvorín por la idea, ¿no? Sí, Juan Pablo, muy buenas tardes. Pues mire el trino de Gustavo Petro. Si somos gobierno, nuestra reforma tributaria le subirá impuestos solo a 4.000 personas. Y el primero que le contestó fue Sergio Fajardo, también candidato a la presidencia, y dijo lo siguiente: pensar que el problema tributario y por ende la construcción de una verdadera estructura de protección social se resuelve con solo subirle los impuestos a 4.000 personas en un país de 50 millones de habitantes es un ejemplo patético del populismo facilista. Feliz domingo. Y pues obviamente esto generó todo el revuelo, pero aquí queremos aterrizar esa idea que tan posible o no es. Bueno, pues numeral más impuestos para, pero antes de saludar a nuestros invitados, ya vamos a ir con ellos. Andrea, tengo yo que dar una bienvenida. Muy, muy felices estamos porque tenemos... Carlos. No, 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 Carlos, no. Me alegro que Carlos se haya recuperado, está muy bien, bienvenido. No, 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 no. Queremos darle la bienvenida a Hack. ¿Usted sabe qué es Hack o JAC? Hack. Pues cuénteme bien qué es. Automotores Hack de Colombia, una Claro. empresa de Pereira que moviliza al país y que desde hoy está con nosotros en Sigue la W. Bien, bienvenido. Muchas gracias a los señores de Jack. Además, yo la embarré de entrada, Paola. Qué vergüenza. ¿Ahora qué hago? ¿Cómo Sí, reverso porque esto? ¿Ah? es Jack, no Hack. Por eso fue que Andrea no sabía. Sí, sí, Por sí. eso Andrea no Desde sabía. razón, No, el para error es asustar. mío. Completamente Perdón, mío. señores de Jack. De Jack Colombia. Pero Jack Colombia, les vamos a hablar más adelantico de quiénes son Jack Colombia. Sin duda alguna, una empresa que ofrece soluciones de transporte muy importantes para el país y a quienes le agradecemos la confianza por acompañarnos y apoyar a Sigue la W. Bienvenidos, Jack Colombia, en sus 15 años. Y nos vamos entonces con nuestro numeral más impuestos para Paola. Vámonos con el detalle, con la minucia. ¿Por qué razón genera tantas inquietudes esto de hablar de 4.000, los 4.000 más ricos de Colombia pagando más impuestos? ¿Es que son muy poquitos los ricos? ¿Es que esos ricos no darían abasto para soportar la inmensa carga que tiene el país en términos de necesidades de financiación? ¿Cuál es la realidad? Pues mire, Juan Pablo, como bien lo decíamos, es una propuesta que está haciendo ahora el candidato presidencial y senador Gustavo Petro para que solo 4.000 personas, que son las más ricas de Colombia, pues paguen más impuestos. ¿Qué es lo que él dice? Que no está diciendo o está proponiendo subirles no a su patrimonio productivo, sino a su patrimonio improductivo. Así, de esta manera, según el senador Petro, se puede restablecer el grado de inversión. Esto significa tranquilizar a las calificadoras de riesgo que, como bien sabemos, en los últimos días pues nos han quitado ese grado de inversión y además sostener el financiamiento de todos estos programas sociales que se generaron con la pandemia y que otros venían de atrás, como por ejemplo el tema de los programas de familias en acción, el ingreso solidario, el apoyo a
a la generación de empleo, el PAEF. Todos estos programas necesitan unos recursos, estamos hablando de aproximadamente 16 billones de pesos, y lo que está diciendo ahora el senador Petro, Juan Pablo, es que si él llega a ser presidente de Colombia, solamente le subiría los impuestos a los 4.000 más ricos de Colombia. Aquí, ¿cuál es el tema? Que esas personas, esos 4.000 colombianos que tienen las mayores fortunas en el país, estamos hablando de personas naturales, independientemente de que ellos sean o no dueños de conglomerados empresariales, pues estas personas reciben en promedio en Colombia entre 8.000 y 10.000 millones de pesos por ingresos al año. ¿Esto qué quiere decir? Que si solamente estas 4.000 personas pagarían esos 16 o financiarían esos 16 billones de pesos, pues estaríamos hablando que ellos tendrían que tributar cerca del 50% de sus utilidades. Esto pasa en algunos países del mundo, que las personas naturales pagan el 50% de los ingresos que reciben anualmente. Entonces, digamos que la polémica se genera porque desde otros sectores se dice, pero un momento, 4.000 millones de pesos tendría que pagar una sola persona por impuestos, independientemente de que sea la más rica de Colombia, pues eso no es equitativo, y además eso espantaría Es a que eso le iba estas a personas decir. del país. Entonces los Se que están estaría en hablando incluso de los, una expropiación. pues los que están en el listado empiezan a decir desde ya, bueno, pues chao, chao, yo me llevo esto para otro lado. Exactamente, Déjeme, sí. le leo comentarios y quiero que usted salude a nuestra primera invitada, que es la decana de Economía de la Universidad de los Andes, Marcela Eslava. Rapidísimo, le voy a leer 4 comentarios. Numeral más impuestos para. Escribe @Pablo Aracataca, numeral más impuestos para los que tienen exenciones, los que vaden pagarlos y para que los inviertan y no se los roben. @Lesmeraldalu, numeral más impuestos para aquellos que más ingresos y capital tienen, pero impuestos para los evasores. Escribe @Andresmanía, numeral más impuestos para las personas de mayores ingresos y en general personas naturales que evaden impuestos. Y le voy a leer este otro comentario que hace @Petzinio Oficial, que dice numeral más impuestos para educación. Y aunque mi postura con Gustavo Petro es neutral, creo que lo primero que debe hacer es combatir la corrupción. Ahí hay billones de pesos en inversión social embolatados. Numeral más impuestos para. Paola, salude por favor a su primera invitada. Sí, Juan Pablo, estamos en este momento con Marcela Eslava, ella es la decana de Economía de la Universidad de los Andes, a quien saludamos a esta hora, a quien sigue la W. Muchas gracias, decana, por conectarse con nosotros y ayudarnos a entender esta propuesta, porque la primera pregunta que yo le quiero hacer es precisamente la reforma tributaria que presentó el gobierno antes de finalizar el semestre anterior y que generó todo el caos en el país, pues quería grabar incluso más productos de la canasta familiar, subirle un poco los impuestos a la clase media, o pues eso fue lo que se dijo y por eso se protestó. Y ahora que el señor Gustavo Petro dice solamente le voy a cobrar a los más ricos, la propuesta vuelve a ser polémica. ¿Por qué? ¿Y qué significa eso entonces? Bueno, los cobros de impuestos son siempre polémicos. A nadie le gusta que le digan que le van a cobrar más. En cualquier país siempre la reacción es que hay corrupción y entonces un pedazo de la plata se la roban y entonces yo por qué voy a pagarle más al gobierno, pero eso ciertamente es más cierto en países donde la corrupción es más rampante, como es nuestro caso, y en países donde el Estado es en general más débil y provee menos bienes públicos y entonces todos vemos menos parques y todos vemos unas carreteras más deficientes, etcétera, etcétera. Eso se convierte en un argumento para que nadie se sienta cómodo con el pago de impuestos. En adición, los impuestos pues recaen sobre distintas personas y aquel sobre el cual se dice que van a recaer pues siempre estará incómodo, así es que es difícil hacer una reforma tributaria que recaude más, que sea absolutamente popular. Lo cierto, sin embargo, Paola, como usted señalaba y como varios de los panelistas que veo aquí han señalado en otros momentos, es que Colombia tiene una serie de necesidades que es muy importante cubrir, por supuesto aquellas relacionadas con la pandemia que usted estaba mencionando, pero va más allá de eso nuestro problema. Desde hace ya décadas el país le apostó a un Estado más sólido, que proveyera más para la gente, pero no le apostó al recaudo tributario necesario para lograr eso. Entonces, no solamente nuestro recaudo tributario es relativamente bajo comparado con la OECD, y no solo con la OECD, sino con otros países, incluso latinoamericanos, sino que además tenemos ese recaudo más bajo, pero tenemos un Estado que queremos que provea más.
más. Cosas como lo que usted mencionaba en términos de apoyos a las empresas, apoyos a las personas en el contexto de la pandemia e incluso más allá, en la medida en que se ha hablado, por ejemplo, de un ingreso mínimo garantizado. Pero en adición a eso, otros programas sociales que vienen de atrás y en adición a eso, el mayor deseo que todos tenemos por una inversión pública más consolidada, pues requieren mayores tributos. Así es que, pues, obviamente siempre será polémico. Necesitamos, ojalá, un liderazgo claro que nos convenza de todo lo bueno que podríamos tener si logramos ese mayor recaudo, pero que además nos demuestre, como bien mencionan muchos de los comentarios, que ese mayor recaudo es legítimo, será bien gastado, y ese es un reto enorme que pasa por pensar en a quiénes se les cobra más y también en cómo serán gastados los dineros y cómo se va a minimizar la evasión y la corrupción. Entendiendo precisamente, decana, que lo importante ahora es saber cómo se va a utilizar esa plata, hacia qué va a ir pues destinada. Yo quiero preguntarle, pues, porque siempre se ha cuestionado también que en Colombia las personas que más plata tienen, que más patrimonio tienen, las personas naturales, pues no pagan en el mismo nivel que las personas incluso de clase media, y también se compara con lo que se paga en otros países y no es lo mismo. En Colombia, ¿cómo está ese nivel de pago de impuestos por parte de las personas que más recursos tienen? Pues en general tenemos un sistema tributario que no solamente recauda poquito con respecto a lo que necesitamos, que es un poco el punto que hacía antes, sino que además es muy inequitativo. Es inequitativo en una primera dimensión, que es la de qué tipos de ingresos tributan. En general, en Colombia, lo que tributa con más claridad y mayores tasas son los ingresos salariales, los ingresos de las personas que están asalariadas, y eso tiene que ver en Colombia y en otros lugares del mundo desarrollado con una relativa mayor capacidad del Estado para monitorear los ingresos que vienen de los salarios. El empleador declara directamente al Estado cuánto se está ganando el empleado, y en ese sentido es más o menos fácil hacer el monitoreo, y además el empleador retiene la fuente de tal manera que esos impuestos son más o menos fáciles de cobrar. Donde estamos menos bien es en cobrar a las rentas que en general soportan los ingresos de las personas que mayores ingresos tienen, ese grupo del 1% superior, por ejemplo, que en general devenga ingresos que vienen menos de sus salarios y más de lo que llamamos rentas de capital de todo tipo. Eso incluye ingresos por intereses de inversiones financieras, alquileres, dividendos, otros ingresos que tienen que ver más bien con el capital que tienen las personas. Ahí estamos débiles tanto en lo que el Estatuto Tributario pide, como sobre todo en la capacidad del Estado para hacer el monitoreo y el seguimiento de cuántos son esas rentas, para poder efectivamente poner en práctica esos tributos. Yo ahí entiendo la frustración de muchas personas y comparto la frustración de muchas personas en el sentido en que efectivamente cada vez que necesitamos más ingresos, queremos llevarlos cuando se trata de impuestos a las personas naturales, queremos como seguir solamente fortaleciendo esa base de las personas que son asalariadas. Sí. Y aunque creo que es indispensable que ampliemos esa base de personas, incluso en la clase, la que usted llamó el grupo de ingresos medios y las personas asalariadas, creo que antes de eso, para que eso sea legítimo, sí es necesario fortalecer de manera muy importante la tributación de las personas de ingresos más altos. Déjeme, sin embargo, decir una cosita más, que es que en Colombia parte del esfuerzo que tenemos que lograr hacer es llevar la tributación de las empresas, que es donde mayormente recae el recaudo en este momento, hacia las personas. Y ese es otro de los puntos que resulta controversiales y complejo. Le quiero leer, decana, el comentario que hace a través de Twitter, @JohnGarzonLeón, que dice: numeral, más impuestos para, primero organicen la DIAN para que pueda perseguir a los evasores y luego sí empiecen a buscar nuevos recursos. Esto además a mí me recuerda, decana, algo que aparece hoy en la entrevista que le hacen al experto en economías ilegales Daniel Rico, que hace referencia al contrabando en el país, que por demás está desbordado. ¿No será que nuestra Dirección de Impuestos y Aduanas está fallando, y está fallando tan gravemente en su misión, que por eso, si nosotros nos dedicáramos a eso, a combatir la evasión, a acabar con la evasión, no tendríamos necesidad de andar pensando en nuevos impuestos? No, la respuesta, infortunadamente, Juan Pablo, es que no.
Por un lado, ciertamente se requiere un esfuerzo enorme, mucho mayor del que se ha hecho, entre otras cosas, desde hace años se han hecho bastantes esfuerzos y bastantes mejoras en la capacidad de la DIAN para recolectar los impuestos, pero ciertamente son insuficientes, ciertamente hay que profundizar ese frente, sin duda es necesario. Sin embargo, pensar que eso es suficiente y no necesitamos pensar en, por ejemplo, ampliar la base tributaria, yo creo que es ilusorio. Hoy en día, 4.5% de las personas que están ocupadas, es decir, que tienen un trabajo, efectivamente contribuyen pagando impuesto de renta. Y solamente 13.5% de las personas que tienen un trabajo siquiera declaran sus ingresos. Para cualquier estándar internacional, eso es muy bajito. Tenemos una capacidad de que el Estado convenza a las personas y tenga buenos argumentos para convencer a las personas de que entre todos debemos poner a esa vaca que es el gobierno para que entre todos podamos tener un Estado mucho más sólido y que provea los bienes públicos que todos queremos con más, pues de una manera más rotunda. Esa deficiencia hay que solucionarla ciertamente para que esto sea legítimo, pero a mí no me cabe duda de que no podemos simplemente creer que vamos a acabar con la evasión, acabar con la elusión y acabar con la corrupción. Por un lado, como decía, en términos de evasión y ilusión es insuficiente. Por otro lado, en términos de lucha contra la corrupción, que reitero, igualmente es indispensable, donde estamos muy mal parados, pero pensar en que más bien quedémonos quieticos hasta que la corrupción se acabe, implica que nunca tendríamos el Estado que queremos. Decana, usted decía que en este momento se está concentrando ese pago de impuestos en el tema de los ingresos y no es mucho lo que se puede recaudar por ahí, sobre todo para esas personas que más plata tienen en Colombia, para esos 4.000 a los que se refiere el senador Gustavo Petro. Uno podría decir que estas personas están omitiendo o están incluso evadiendo temas de rentas de capital, de rentas por dividendos y demás, y por ahí es donde se está escapando la plata de los impuestos. No solamente falta de declaración, que en muchos casos no es la principal fuente. De entrada, la tasa de tributación sobre los dividendos, por ejemplo, es mucho más baja que sobre otras rentas y empiezan en unos niveles altos de ingreso con un buen argumento, y es el argumento de que ya esos ingresos tributaron cuando pagaron renta corporativa. Efectivamente, como tenemos la mano puesta muy fuerte sobre las empresas, pues resulta difícil recaudar y hacer un buen caso de que uno debería recaudar es en las personas, donde yo estoy convencida que es de donde deberíamos recaudar. Pero además en otros frentes, el mismo estatuto no es suficientemente igualitario entre cuánto tributan las rentas salariales y cuánto tributan las rentas de capital. En adición a ello, efectivamente, sí es más difícil hacerle seguimiento a muchos de esos ingresos. Piense usted, por ejemplo, en una persona con un capital muy cuantioso que, por ejemplo, tiene apartamentos en Estados Unidos, pero su residencia fiscal es en Colombia. Ese tipo de ingresos son ingresos de muy difícil seguimiento, como lo son ingresos por inversiones que no siempre están formalizados, por ejemplo, muchos en el sector agrícola y demás. Entonces, sí hay unas dificultades inherentes a la tributación de bienes de capital que son más notorias en países menos desarrollados y con estados menos fuertes. No en vano, toda Latinoamérica, por ejemplo, tiene una tributación que descansa más sobre las empresas que sobre las personas con respecto a lo que pasa en el mundo desarrollado, pero yo creo que la ambición debería ser que nos dirijamos más hacia ese estatus de mundo desarrollado, donde podemos decir, venga, las empresas generan unos ingresos, esos ingresos sobre todo van a pagar proveedores, van a pagar empleados y efectivamente hay un pedazo que se queda en los dueños y ese pedazo es el pedazo al que le podemos o al que quisiéramos efectivamente ponerle una tributación seria, ojalá igualitaria con la tributación de las rentas salariales. Pues decana de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, Marcela Eslava, muchas gracias por estar con nosotros. Sabemos que se tiene que ir, pero gracias por estos minutos aquí en Sigue la W porque muy importante su punto de vista también. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a ustedes y a la audiencia. Y vamos a saludar a Ricardo Bonilla. Bueno, Ricardo Bonilla, recordemos, fue secretario de Hacienda y de Bogotá, fue secretario de Hacienda de Bogotá, es miembro del equipo asesor económico de Gustavo Petro y con él pues queremos vislumbrar cuáles son las perspectivas que se tienen en torno a esta propuesta. Antes voy a leerle dos comentarios que llegan con este numeral. Más impuestos para, escribe MPiliSG, numeral más impuestos para.
los poderosos, los narcopolíticos, los conocidos narcos, los senadores, los terratenientes. Eso es equidad. No puede ser que a todos por igual. Numeral, más impuestos para. Dice arroba soy opulencia, más impuestos para. Puro populismo. Eso generaría fuga de capitales, frenaría la inversión extranjera y nacional. Se debe apoyar al empresariado con menos impuestos para atraer más inversión. Doctor Ricardo Bonilla, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, Paula. Buenas tardes, los oyentes de la W. Bueno, yo quiero arrancar con este último trino porque finalmente aquí hay uno de los elementos que genera inquietud. Y es cuando se dice a los 4.000 más ricos de Colombia les vamos a subir los impuestos, no existe un riesgo de que esos 4.000 más ricos, que bueno, de repente uno no sabe quiénes son, pero ellos podrán saberlo, empiecen a decir, uy, no, si las cosas se van a poner así, ya me empiezo a desvincular yo de Colombia, empiezo a sacar mi capital, empiezo a sacar mis cosas, empiezo a vender todo, chao, chao, porque yo aquí no voy a pagar más. Yo creo que el propósito no es asustar a nadie. El propósito es ubicar dónde está realmente la fuente tributaria que requiere el país. Y el senador nunca dijo en el trino 4.000 personas naturales, lo cual quiere decir que está hablando de naturales y jurídicas. Y en otro trino, cuando le responde a Fajardo, le dice, voy a ir detrás de los activos improductivos. Los activos improductivos, la mayor parte, no están en cabeza de personas naturales, están en cabeza de personas jurídicas. Entonces, aquí se trata de mirar cómo hay que construir un estatuto tributario en el cual comencemos a desligar y a deslindar cuáles son los activos que le corresponden realmente a las personas naturales, cuáles son los que son productivos y que deben estar en las personas jurídicas, y por dónde está todo el entramado en el cual se disminuye la base gravable de las personas jurídicas. La discusión es, las personas jurídicas en Colombia pagan muchos impuestos, eso es cierto, pero ¿por qué las personas naturales, que son las dueñas de esas personas jurídicas, pagan tan poco? Y esa es la otra parte cierta. Y eso es lo que acaba de decir Marcelo Eslava. Pero doctor Bonilla, yo ahí lo detengo. Dígame. Usted me puede decir, hablando no de personas naturales, sino de personas jurídicas, si esas usted más o menos las tiene en el radar, de repente esas empresas son las que hoy día gozan de beneficios tributarios que les ayudan muchísimo a reducir la carga. Sí, señor, tienen beneficios tributarios que les ayudan a reducir mucho la carga. Pero le quiero ir a un tema más específico, del cual seguramente Luis Carlos les va a hablar más ampliamente ahora. Usted acaba de saber que en Estados Unidos a Trump y a su familia la están encausando fiscalmente. ¿Y por qué le están encausando fiscalmente? Porque gastos que corresponden a la razón de ser de personas naturales, las incluyen dentro de las personas jurídicas para bajar la base gravable de las personas jurídicas y no pagar impuestos como personas naturales. Eso en Estados Unidos claramente es evasión y a la persona la pueden encausar jurídicamente, fiscalmente. En Colombia, ese enredo persiste y nadie lo ha resuelto, y esa es la reforma tributaria que realmente hay que hacer. Hay que pedirle a las personas jurídicas que separen los activos que corresponden a las personas naturales. En la persona jurídica no tiene por qué haber apartamentos, no tiene por qué haber casas, no tiene por qué haber fincas de recreo, no tiene por qué haber automóviles de transporte particular. Sí, Eso esos son todo los es de patrimonios personas improductivos naturales. que menciona el senador Petro. Pero yo quiero preguntarle, profesor Bonilla, es esa propuesta entonces, ¿qué tiene de diferente a lo que ya se está proponiendo por parte, incluso desde el mismo gobierno, que asegura que en la próxima reforma tributaria que al parecer presentan mañana, pues van a quitarle todas esas gabelas a los empresarios que les dieron con la reforma tributaria pasada y que suman más de 10 billones de pesos? En este sentido, las personas jurídicas, las empresas, serían las que aumentarían su pago de impuestos, a pesar de que ellos dicen que son los que más carga impositiva tienen en la región, que en Colombia las empresas son las que más, en Colombia las empresas colombianas son las que más pagan impuestos en la región. Yo diría que la propuesta que está haciendo el ministro está dirigida a devolverse a la reforma tributaria del 2019, es decir, a no aprobar, no aplicar las exenciones que fueron aprobadas en el 2019, entre ellos el ICA,
entre ellos la devolución del IVA de bienes de capital, etcétera, que es lo que en el corto plazo el gobierno puede hacer más fácilmente. Pero la reforma real, esa de fondo de la que estoy hablando, esa no la ha propuesto por ninguna parte. De hecho, la misión que contrató el gobierno con los canadienses le dijo que en Colombia habían muchos bienes activos, no solamente inmobiliarios, no solamente vehículos, otro tipo de activos que están subvalorados y no están valorizados a el precio real de mercado, sino un valor histórico. Y esa misión le dijo, todos esos bienes deben ponerlos a precio real, a valor real, y si no lo hace, el gobierno debería tener un mecanismo para comprarlos al precio porque los tienen avalados y que las personas lo devuelvan a su precio real. Es decir, aquí hay algo que hacer en términos de esta cosa de activos. Pero por otro lado, la razón más importante por la cual como personas naturales los demás altos ingresos pagan menos es porque muchos gastos que ellos hacen como persona natural están incluidos dentro de los gastos de las empresas. Entonces, pagan colegios, pagan administraciones de vivienda, todo eso lo pagan como empresa, no como persona natural. Si usted fuera persona natural, ninguno de sus gastos es deducible del impuesto de renta, pero como persona jurídica sí. Entonces, todas estas cosas son las que hay que empezar a resolver. Y con eso usted empieza a disminuir el pago que hacen las personas jurídicas y aumenta el pago que hacen las personas naturales como tal. Y en tercer lugar, los propios gastos, los propios ingresos de esas personas naturales deberían aparecer como claramente son, no como ingresos no constitutivos de renta, sino como ingresos que efectivamente deben entrar a la base gravable. Eso también se lo dijo la misión canadiense, y que los dividendos entren a ser parte efectivamente de esto, cualquiera que sea la forma como ellos se paguen, no solo los dividendos pagados en efectivos, sino los dividendos pagados en acciones. Y que todos esos gastos que la empresa le da a las personas naturales, que para la empresa aparecen como gastos, pero que no aparecen como ingresos, como salarios, aparezcan realmente como lo que son. Sí. Por esa razón es que hay necesidad de meterse de lleno en esta minucia del estatuto tributario, que es una minucia contable. Y por esa razón hay que fortalecer a la DIAN. Exsecretario Bonilla, quiero preguntarle si tal vez entonces el mensaje se convierte en catalogar de populista solamente por el hecho de una estrategia política. Y se lo pregunto porque Juan Carlos Echeverry, exministro, y ahora también oficializando su candidatura a la presidencia, le contestó a Gustavo Petro. Si Petro Gustavo cree que de los grandes problemas salimos grabando la tribuna occidental numerada del Campín, está muy despistado. Más que impuestos a la actual economía, es creando nueva economía, con trabajo, honestidad, imaginación y exportaciones que salvamos el país. ¿Qué le contestaría usted también como asesor económico de Gustavo Petro? Ministro y candidato presidencial ya fue ministro de Hacienda, y la reforma tributaria que presentó no fue esta, no fue la que se requiere. La reforma tributaria que él presentó en su momento fueron reformas tributarias que estuvieron dirigidas a mirar cómo aumentaba el IVA y cómo generaba algunos beneficios especiales para el capital, pero nunca ha estado en el radar de la DIAN y del ministro de Hacienda cómo hacemos para hacer esta reforma en la minucia contable. Es que eso no aparece como en el orden del día. De hecho, en la DIAN dice que para hacer eso lo que requieren es tener mayor capacidad fiscalizadora. En realidad hay que tener la mayor capacidad fiscalizadora, pero hay que tener la voluntad política para que eso se empiece a separar. Pero usted va al Congreso con unas cosas y inmediatamente le meten los activos improductivos como exentos y con muchas cosas. ¿Qué hizo Vargas Lleras? Vargas Lleras fue en una reforma en la cual él no era actor y la hizo aprobar, eliminó la renta presuntiva. ¿Qué papel tiene eliminar la renta presuntiva cuando la renta presuntiva era una cosa más bien simbólica en Colombia, era el 4%, cuando la renta presuntiva solo servía para identificar los activos, valorizarlos y saber que las empresas, las personas naturales y jurídicas, ambas, cuando ponían a producir esos activos, deberían tener la capacidad de producir una determinada cantidad de ingresos. Al eliminar la renta presuntiva, lo que le dice es, volvamos todos los activos improductivos, volvamos, no hay ninguna preocupación por eso,
Pero además, en la reforma que se cayó, le decía que iba a gravar el patrimonio de las personas naturales, pero siempre y cuando estuviera en cabeza de la persona natural. El mensaje ahí es, con la renta presuntiva cero, es mandémoselo todo a la persona jurídica. Que las personas naturales no les aparezca esos patrimonios. Esa es la reforma que hay que hacer. Sí, profesor Bonilla, mire, el senador Gustavo Petro escribió también en su cuenta de Twitter, 4.000 personas dejaron de pagar impuestos por 15 billones de pesos al Estado desde el año pasado y podrían pagar 40 billones anuales adicionales en una propuesta de justicia tributaria. Sin embargo, pues si uno dijera personas naturales y jurídicas tienen en promedio, o estas 4.000 personas, ya sean naturales y jurídicas, porque usted nos está aclarando que él no solamente se refiere a las naturales, tienen en ingreso promedio entre 8.000 y 16.000 millones de pesos al año, estaríamos hablando que para conseguir esos 40 billones de pesos habría que cobrarles impuestos cercanos a 10.000 millones de pesos al año. ¿Esto es para usted justo, es necesario o es expropiatorio y confiscatorio? Perdón, ese es el ejercicio que hizo Luis Carlos Reyes con las personas naturales. Ahí no están las personas jurídicas. Entonces, obviamente con las personas naturales no puede haber ese tamaño porque no hay esa tasa, nunca hay esa tasa en una reforma que sea de impuesto de renta progresivo. El impuesto de renta debe ser por naturaleza de tarifas progresivas, es decir, el que más se tenga, la tarifa debe ser más alta, pero nunca llega al nivel expropiatorio. Pero es que Entonces, estamos aquí es hablando que de, él separar dice el tema de 40 las personas billones de jurídicas. pesos, y si son 4.000 personas, son 10.000 millones de pesos que tendría que pagar cada uno. ¿A usted no le parece eso expropiatorio? Pero repito, yo no estoy hablando de personas naturales, aquí también están las personas jurídicas. ¿Cuánto dejaron de pagar las personas jurídicas por las exenciones dadas en el 2019? Ujú. Eso no son 10.000 millones. ¿Cuánto es? Precisamente lo que se requiere es recuperar eso y ahí hay más de 6 billones de pesos. Bueno, pues ahí está entonces, Juan No, Pablo. pues No claro. solamente las personas naturales, Sí, también jurídicas. habría que, No, pues es que que cobrarle, cambia un poco la ecuación, digámoslo así. Cambia la ecuación. porque además las personas jurídicas, eso sí es un hecho, tienen un montón de exenciones ahora mismo, ¿no? Bueno, pues es Entonces por que ahí pues, se podrían recoger recursos. ¿cuántas veces en este programa, Paola, hemos insistido en el tema de las exenciones? Usted le ha hecho tableros a los exentos y nos ha presentado el asunto. Doctor Ricardo Bonilla, estaremos atentos entonces al desarrollo de esta propuesta, esta iniciativa. Muchas gracias por acompañarnos en Sigue la W. Gracias a ustedes. Voy a escuchar a Luis Carlos. Listo, perfecto. No se desconecte porque nos vamos con el profesor Luis Carlos Reyes. Ya sé que usted lo va a saludar, Paola, rapidísimo. Numeral más impuestos para. Escriba arroba Yolita Roja, numeral más impuestos para las iglesias. De todas las religiones se han hecho ricas por siglos y viven de los pobres. Todos debemos pagar en la medida de nuestras posibilidades. Hasta los vendedores ambulantes, todos. 10 Marilara dice numeral más impuestos para los evasores, que son quienes abren un hueco fiscal difícil de llenar. Y escribe también con este hashtag numeral más impuestos para. A ver, le leo el más reciente comentario que entró. Lo hizo arroba Gelmanzán, que dice numeral más impuestos para. Puras ideas populistas, estrategia política para que la gran masa que no va a pagar impuestos lo apoye en las elecciones porque se imagina que van a vivir de la gorra de los supuestos mega ricos. Adelante, Paola, con el profesor Reyes. Sí, Juan Pablo, el profesor Luis Carlos Reyes, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, quien además nos dice que ya hizo las cuentas para las personas jurídicas, cómo sería entonces ese pago que tendrían que hacer. Y estamos hablando, profesor Reyes, de que dentro de estas 4.000 personas de las que habla el senador Gustavo Petro, también, según usted lo puede concluir, hay personas jurídicas. Eh, sí, Paola, bueno, si estamos hablando de las personas de más altos ingresos del país, pues sobre todo hablando de las personas jurídicas de más altos ingresos, persona jurídica mata persona natural, pues por varias razones. O sea, estaríamos hablando prácticamente solo de, entonces digamos las cosas O sea, de pronto. sí cambia la ecuación, lo que le decía yo a Paola. Claro, o sea, si hablamos de, o sea, si metemos personas naturales y personas jurídicas en esta categoría, las 4.000 personas en ese sentido jurídico de más altos ingresos son puras, son básicamente puras empresas, porque las personas naturales más ricas, de hecho, constituyen sociedades para manejar sus cuentas personales como si fueran empresas, ¿sí? Ujú. Em, Ahora, es importante, digamos, pensar qué implicaciones tiene esto. Tengo aquí a la mano unos datos de la DIAN sobre personas jurídicas
Y pues lo que propone el senador Petro es ponerles 40 billones de pesos más o sea, Que veamos paguen unas 40 cuentas. billones de pesos más en impuestos. Ujú. Claro, y eso puede ser mucho o puede ser poco, dependiendo de cuánto están pagando, de cuánto ganan actualmente, cuánto tienen utilidades actualmente. Y esas utilidades, como lo mencionaba Ricardo, pues están subestimadas con frecuencia, dado que, dado que hay una cantidad de rentas exentas y beneficios tributarios. Entonces les cuento un poco el ejercicio que hice acá. Tomando datos de la DIAN para las 4.000 empresas naturales de más altos ingresos, dada la limitación de datos, técnicamente lo estoy haciendo para las 3.841 más altas. Eh, y teniendo en cuenta que lo que se conoce como rentas exentas, pues en realidad es una vuelta tributaria para que paguen menos impuestos, Ujú. entonces tomo esas como las utilidades que son, y además sumando una cosa que son los ingresos no constitutivos de renta, que en algunas ocasiones sí podrían ser un beneficio tributario, en otras no, los cálculos no cambian mucho con esto, si se pone o se quita. Estamos hablando de que estas son empresas que actualmente tienen utilidades 153 billones de pesos, sumadas esas 4.000 empresas, y Sí. actualmente ya pagan unos 30 billones de pesos en impuestos. De lo que habla el senador Petro es de ponerles 40 billones de pesos más en impuestos, o sea, está hablando De que de queden en más 70. 70 de 150, o sea, estamos hablando de casi duplicar los impuestos, el impuesto de renta que pagan las 4.000 personas jurídicas pues más grandes del país en términos de utilidades, Y y ni esto así nos da, llegarían al 50% de utilidades pues que pagan frente a los impuestos, que reciben frente a los impuestos que pagan. o sea, llega alrededor del 50%, sí, o sea, me da 46%, pero pues aquí hay un Ok. margen de incertidumbre. Creo que ahí empieza a ser relevante una preocupación de qué tanto están pagando versus otras empresas de la región, versus otros países, porque pues sí, o sea, esto sería, si estamos hablando de más de duplicar los impuestos que pagan las 4.000 empresas más ricas del país, esto no va a ser estático, ¿no? O sea, no nos vamos, eh, o sea, no necesariamente no necesariamente van a seguir siendo las mismas las utilidades, algunas por lo menos van a tener la oportunidad de pronto llevar su capital a otro lado. Y lo digo teniendo en cuenta que a veces esta preocupación de la fuga de capitales se exagera, pero creo que si estamos hablando de un orden de magnitudes que pues uno no debería proponer en un trino a las 4 de la madrugada sin más detalle. Sí. ¿Y qué impuestos serían qué más impuestos serían los que deberían pagar las personas jurídicas en Colombia, profesor Reyes, aparte del impuesto de renta? Bueno, yo coincido con lo que decía Marcela al principio en cuanto a que sería ideal llevar la tributación de las personas jurídicas de las empresas hacia las personas naturales, pero esto tiene una serie de limitaciones, es algo que no se puede hacer de la noche a la mañana y, por ejemplo, si lo tratamos de hacer en esta reforma tributaria de ahora, eh, creo que va a ser contraproducente. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil auditar a unos cuantos grandes contribuyentes, que son estas empresas, que auditar a decenas de miles de pequeños accionistas que de pronto les queda más fácil esconder la plata. Entonces creo que en el mediano plazo lo que tenemos que desarrollar es una manera de pasar los impuestos de las empresas a los de las personas naturales, no aumentar lo que pagan las empresas y de pronto incluso cobrarles más a las personas naturales por concepto de las utilidades que reciben de empresas. Pero es que puede pasar lo siguiente. Si tenemos, o sea, imaginemos una empresa pública, ¿sí? Que se cotiza en bolsa, ¿sí? Incluso hablemos del Grupo Aval, ¿sí? Obviamente hay un dueño del Grupo Aval que si le ponemos más impuestos al Grupo Aval no va a estar contento, pero resulta que también los cotizantes, los que aportan a los fondos de pensión a través de los fondos de pensión, son dueños de pedacitos de esos grupos económicos. Entonces también es ponerle impuestos a las empresas, sobre todo a las más grandes, también es ponerle impuestos indirectamente al ahorro pensional de muchos colombianos. Por eso, de nuevo, coincido con la idea de que en el mediano plazo
es importante pasar muchos de estos impuestos a las personas naturales, tanto en su renta como en sus patrimonios. Pues muchas gracias, profesor Luis Carlos Reyes, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, y muy importante el ejercicio que usted hace, porque entonces nos muestra que con esta propuesta del senador Gustavo Petro estaríamos llegando a un nivel, Juan Pablo, de un 46%, casi la mitad de lo que reciben por ingresos o de utilidades las empresas que tendrían que pagar de impuestos. Y si eso se compara con otros países de la región y con otros países en el mundo, pues estaríamos diciendo que no es algo tan descabellado, o de pronto sí, y eso es lo que le quiero preguntar a nuestro siguiente invitado, Andrés Moreno Jaramillo, asesor financiero y analista económico. ¿Llegar a un 50% de pago de impuestos frente a las utilidades que tienen las empresas es confiscatorio, Andrés? Buenas tardes a todos, los oyentes y a los invitados. Es una propuesta que alejaría, digamos, la inversión en Colombia, acabaría con las empresas. Realmente, ustedes miran, comparan Colombia con otros países. Colombia es de los países donde las empresas más pagan impuestos. Realmente uno mira 2.000, 3.000 empresas tienen la mayoría de carga tributaria en Colombia. Es ya imposible gravar más a las empresas. Por el contrario, lo que se necesita es que las empresas que empiezan a generar empleo, a hacer desarrollo en productividad, empiecen a crecer, tengan unos estímulos tributarios para crecer. Realmente, ¿cómo viene un fondo extranjero? ¿Cómo viene un capital extranjero? ¿Cómo viene un empresario a decir, bueno, voy a hacer una empresa y el 50% de las utilidades se van a ir en impuestos? Realmente eso no pasa casi que en ningún país del mundo y aquí en Colombia sería una propuesta de acabar con todas las empresas del país. Pero Andrés, ¿y entonces cuál es la salida? Porque entonces dice la profesora Marcela Lava, el cuento de la evasión por ahí no es porque de todas formas hace falta plata. Nos dice el profesor Bonilla que la salida es esta y nos explica pues su receta. Si no es ahí, si no es con estos 4.000 más ricos, incluyendo personas jurídicas y personas naturales, entonces ¿por dónde? ¿Toca volver a la reforma tributaria tipo Carrasquilla que se hundió o esperamos a ver qué nos va a presentar mañana el Ministerio de Hacienda como iniciativa para saber si por ahí se puede? ¿Qué queda? Para no Digamos ahorcar a que los colombianos, ¿no? Para no ahorcar a las claro, clases menos favorecidas y a la clase media. la reforma tributaria de Carrasquilla en parte es lo que se necesitaba, pero no en este momento. Digamos que no tuvo una buena comunicación y de pronto fue muy inoportuna. Pero realmente lo que buscaba es que todas las personas pagaran. Y hay muchas maneras de devolverle impuestos a aquellas personas, por ejemplo, con el tema del IVA. La gente salió a las calles a protestar, a decir, no quiero que haya un impuesto al patrimonio de los más ricos. Salieron a protestar porque los más ricos iban a pagar impuestos en el país. Pero eso es Adicionalmente, como, precisamente lo que está diciendo el senador Petro, ¿no? Que los más ricos sean los que paguen impuestos, claro, más impuestos. pero no solamente esos 4.000, porque realmente no es suficiente, no es suficiente. Miren, la fortuna de Luis Carlos Sarmiento Angulo, por ponerte un ejemplo, 11.000 millones de dólares. Mire, eso no es ni siquiera el 15% del presupuesto anual de la nación. Si tú coges a los 5 más ricos de Colombia y les quitas absolutamente todo porque quieren donar todo o los vas a expropiar, no alcanza a sobrevivir el país un año con esa plata. Aquí los ricos no son tan ricos como en Estados Unidos, como Bezos, como Bill Gates, que han donado su fortuna cualquier cantidad de veces y vuelven y la crean. Aquí en Colombia los mega ricos así no existe. Tampoco es cierto que hay ricos para quitándole a los pobres. Lo que se requiere es que, al contrario, se cree más fortuna, se cree más empleo. Realmente, Juan Pablo, no hay una sola Mm, fórmula, mm. son muchas. La evasión es una, pero no es la única. Que todos paguemos impuestos es otra. Luis Carlos Sarmiento Angulo está en Chicó comiendo carne sin pagar IVA. Eso no tiene sentido. Todos tenemos que pagar impuestos, pero a las personas más vulnerables, así como hemos estado con esta propuesta de la renta básica, sabemos quiénes son y les podemos ayudar a devolverles ese impuesto. Se requiere que haya más productividad, como dice el profesor Echeverry. Aquí necesitamos que hayan más empresas, más empleo. Por eso están también con el tema de los venezolanos, que los puedan nacionalizar, para que puedan trabajar, para que puedan aportar impuestos. Realmente en Colombia el estatuto tributario es muy complicado de entender, pero lo que sí es cierto es que la mayoría de personas no pagan impuestos y no quieren pagar impuestos. Y así es muy difícil que haya educación gratis, que haya salud gratis y que haya una gran cantidad de necesidades que necesitamos Sí. cubrir.
Pues gracias, Andrés Moreno Jaramillo, asesor financiero, analista económico y bursátil. Y ahí queda abierta la discusión, hay que esperar qué más detalles da el senador Gustavo Petro sobre esta propuesta que a muchos les ha parecido descabellada, populista, pero otros aseguran que es justo que los más ricos de Colombia, los 4.000 más ricos de Colombia, paguen más impuestos en el país. Le leo rapidísimo 2 comentarios y nos vamos con una rápida pausa en Sigue la W. Escribe @nanicali, numeral más impuestos para los más ricos. Ciudadanos de forma proporcional, ¿cómo van a salir con que más impuestos para vendedores ambulantes? Es como decir más impuestos para La Guajira, donde literalmente se mueren de hambre. Y escribe también con este numeral @CristianCheoF, numeral más impuestos para los ricos, es directamente proporcional a la fuga de capitales. No querrán limitar la inversión extranjera como en Chile. Un comentario más, escribe con este hashtag, numeral más impuestos para, este comentario que escribe @F_Trasala, numeral más impuestos para seguir con la fábrica de pobres que tenemos en Colombia. Eso atenta contra los emprendimientos. La propuesta queda sobre la mesa, hacemos una pausa y en segundos una dolorosa historia, la segunda parte de una dolorosa historia que tuvimos hace unas semanas aquí en Sigue la W. ¿Es empleado y quiere hacer ese viaje por el mundo que tanto ha soñado? Sí, aquí. Soy su celular. Abra en 5 minutos una cuenta móvil nómina en el app de Vivienda Móvil. Además, podrá solicitar créditos para lograr lo que quiere. Y si lo hace por libranza, puede recibir aún mejor